pues obviamente en un análisis ya práctico no vamos a estar desarrollando cada uno de ellos. Aquí es la demostración de dónde surge y el por qué podemos encontrar un modelo más rápido. ¿Y cuál es ese modelo más rápido? El modelo más rápido lo vamos a plantear como, vamos a plantear la corriente de la malla que vamos a encontrar en la ecuación, y lo que vamos a hacer es multiplicarlo por las resistencias que están conectadas a esa malla. En este caso encontramos que las resistencias conectadas a la malla son 750 más 1.6 kilo ohms más 270 ohms más 2 kilo ohms. Y luego vamos a verificar las resistencias que se estén compartiendo con otras mallas y vamos a determinar cuál es el sentido de ellas. Si están en sentidos iguales o son en la misma dirección, vamos a poner un signo más. Si en el caso de que las corrientes fuesen en sentido opuesto, entonces en este caso ponemos menos. Observamos que estamos compartiendo la resistencia de 2K con la malla de I2 y a su vez las corrientes van en sentido opuesto. La corriente I1 desciende y la corriente I2 sube. Por lo tanto, entonces aquí en mi ecuación voy a poner un signo menos, la corriente que se está compartiendo, que en este caso sería I2, y la resistencia con la que lo estoy compartiendo, que sería de 2K. Veo que también comparto lo que sería la resistencia de 270 con la corriente de I3, y en este caso van en el mismo sentido, por lo tanto le voy a poner un signo más de I3 y la resistencia de 270 ohms, que sería lo que está, la resistencia que se está compartiendo. Y por último, igualo a las fuentes de voltaje conectadas a la malla. En este caso, vamos a determinar que la corriente va a ser positiva si la corriente pasa de menos a más. Entonces, el criterio que siempre seguíamos, ¿no? En el caso de una corriente que pasa de menos a más, esta va a ser positiva, y en una fuente que pase de más a menos, entonces la fuente va a ser negativa. En este caso, por lo tanto, mi fuente va a quedar igual a 5 volts. La siguiente ecuación sería I2, que multiplica a todas las resistencias conectadas a esa malla, que en este caso estamos hablando que son 2 kilo ohms, más 6.8 kilo ohms, más 4.3 kilo ohms. Determinamos que otra vez comparto la de 2K con I1 y estamos en sentido opuesto, por lo tanto es negativa I1 de 2 kilo ohms, y comparto la resistencia de 6.8 con la de I3 y van en el mismo sentido, por lo tanto más I3 que multiplica a 6.8 kilo ohms igual a las fuentes de voltaje, que en este caso la fuente de voltaje nuevamente la corriente pasa de menos a más y su signo es positivo. Y la última y tercera ecuación la vamos a determinar con la malla número 3, en donde encuentro la malla número 3, multiplico por las resistencias que están conectadas a la malla, y en este caso es la resistencia de 270 ohms más 6.8 kilo ohms más 620 ohms. Comparto la resistencia 270 con la corriente I1 y es en el mismo sentido, por lo tanto, más I1 de 270 ohms y más I2, porque I2 también la estoy compartiendo con I3 y van en el mismo sentido, por lo tanto sería más I2 que multiplica con 6.8 kilo ohms. Y tengo en este caso fuentes conectadas a esa malla. Observo que no tengo ninguna fuente conectada, por lo tanto esto sería igual a 0
volts. ¿Qué observo o qué encuentro de característico? Bueno, lo que encuentro de característico es que esta ecuación que la voy a denotar como 1, es exactamente la misma que tengo acá. La ecuación número 2, si la organizamos, ponemos ahí 1, luego ponemos ahí 2 y luego ponemos ahí 3, observamos que es exactamente la misma que tengo acá. Y la ecuación número 3, si la reorganizamos en I1, I2 e I3, es exactamente la misma. Por lo tanto, pues obviamente queda demostrado que el método simplificado para poder encontrar las ecuaciones de mallas o las ecuaciones de Kirchhoff satisface obviamente todo nuestro análisis detallado y aplicando lo que sería la ley de Ohm. Entonces, con esto queda demostrado. Resolviendo obviamente otra vez el sistema de ecuaciones, volveríamos a encontrar estas mismas corrientes. Ahora bien, así como en el modelo de mallas o en el análisis de mallas, también tenemos la posibilidad de reducir nuestro análisis o nuestra simplificación. Para ello, pues obviamente lo que vamos a hacer va a ser el mismo procedimiento, plantear cuáles son cuál es el nodo de referencia, plantear nuestros nodos y los nombres. ¿Cómo encuentro las ecuaciones? Las ecuaciones las voy a encontrar de la siguiente forma. Para φ1, si quiero plantear la ecuación de φ1, lo que voy a hacer es empezar por el nodo, que sería φ1, y lo voy a multiplicar por todas las conductancias que están conectadas a ese nodo. ¿A qué me refiero con las conductancias? Recuerden, son las inversas de las resistencias. Entonces, ¿qué conductancias están conectadas? Está conectada la de 470 ohms más 1 sobre 220 ohms más 1 sobre 330 ohms. Y en este caso, en el análisis de nodos, siempre se van a restar los nodos con las resistencias que se están compartiendo. En este caso, ¿cuáles son las resistencias que comparto? Comparto 220 con φ2 y comparto 330 con φ3. Por consiguiente, planteo la ecuación y me quedaría menos φ2 que multiplica a la conductancia que comparto, que en este caso serían 220 ohms, menos φ3 por 1 sobre 330 ohms, y lo voy a igualar a las fuentes de corriente que están conectadas a la malla, al nodo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las corrientes que tengo conectadas? Tengo una fuente de voltaje y una resistencia en serie. Esto significa que hay una corriente acá. Aquí tengo también una fuente de voltaje y una resistencia en serie. También tengo una corriente acá. Por lo tanto, esta corriente va de menos a más. Positiva está entrando. Esta fuente de corriente también está entrando porque va de menos a más. Entonces va en este sentido. Por lo tanto, las corrientes que están son 10 sobre 470 ohms más 5 sobre 220 ohms. Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación tendríamos que plantearla desde φ2. Entonces φ2 por todas las conductancias conectadas a él, que sería 220 ohms más 1 sobre 890 ohms más 1 sobre 100 ohms. Y las que comparto. ¿Cuáles son en este caso las que comparto? Comparto con φ1, entonces sería menos φ1, 1 sobre 100 ohms, y comparto con φ3, sería 1 sobre, aquí sería 1 sobre 220,
es un error, 220, y aquí sería Φ3 sobre 1 sobre 100 ohms. ¿Sí? Entonces, esto igual a las fuentes de corriente, y observo que solo tengo una fuente de corriente, y en este caso la fuente de corriente se genera por esta fuente de voltaje y esta resistencia, pero la corriente ¿en qué sentido va? Va hacia afuera del nodo. Por lo tanto, esta corriente me quedaría como menos 5 sobre 220 ohms. Y por último planteo la ecuación 3 con todas las conductancias conectadas, que en este caso sería 1 sobre 330 ohms más 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 560 ohms. Comparto una con Φ2, que sería la de 100, y comparto una con Φ1, que sería la de 330 ohms. Y esto es igual a fuentes de corriente, y observo que tengo una fuente de 15 con una resistencia en serie y va en sentido hacia el nodo. Por lo tanto me quedaría 15 entre 560 ohms. ¿Qué noto? Lo que noto es que las ecuaciones que acabo de plantear son iguales a las que obtuvimos haciendo este análisis. Por lo tanto, esta ecuación número 1 es igual a esta ecuación número 1. Esta ecuación número 2 es igual a esta ecuación número 2. Y esta ecuación 3 es la misma que esta ecuación número 3. Entonces, con esto acabamos de demostrar que el análisis de nodos no es otra cosa más que plantear un análisis de las corrientes. Cada corriente la podemos ir visualizando por medio de un pequeño análisis de malla y obviamente álgebra para poder encontrar lo que correspondería a las soluciones. La forma simplificada es simplemente recordar lo que acabamos de ver. ¿Okay? Entonces, con esto estaríamos concluyendo lo que sería el tema de ley de corrientes de Kirchhoff. Nos vemos en el siguiente video.